en Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Salida de Cancha, dedicado al mundo deportivo. Conduce Marcelo Lorca. Otro capítulo más de cancha. Hoy lunes, ¿cierto? Lunes 12 de abril, y ya el mes se viene avanzando, ya se nos vienen muchas actividades deportivas, y hoy estamos con algunos invitados, ¿cierto?, del mundo del deporte. Pero antes de comenzar, queremos agradecerle, ¿cierto?, al Comité Olímpico Chileno, que nos ha apoyado con este trabajo que hemos hecho, con este encuentro, ¿cierto?, un espacio para la familia del deporte. Y cómo no, también agradecer a nuestros queridísimos amigos de Complaz. Complaz, ¿cierto?, donde está todo lo que tú necesitas. Y hoy vamos a conversar un poquito de lo que fue el 2020 con tres personajes muy importantes del deporte. Tenemos a Lidia Runil, ¿cierto?, a Cristian Hernández y Celso Yarzo. Así que, chicos, bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este programa y bueno, agradecerles que estén con nosotros hoy. Buenas noches, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. ¿A dónde? ¿Por qué? Celso, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Bueno, siendo las 3 de la tarde, quisiéramos preguntarle hoy, ¿cierto?, estando esta semana. Ahí sí. Parece que tengo un problema de conexión ahí con Celso. Celso, ¿estás ahí? Creo que tengo un problema de conexión ahí con Celso. Vamos a partir por ti, Lidia. Lidia, cuéntanos, bueno, el 2020 fue un año bastante complicado en términos deportivos, y en tu caso, ¿cómo partiste en marzo? Porque marzo fue el mes que más complicó todo el proceso. En realidad fue un año difícil porque recién venía llegando como residente a Punta Arenas y venía con muchos proyectos para poder ejecutarlos, y nos tocó el tema de la pandemia. Sin embargo, tuve la oportunidad de poder comenzar a trabajar con Zumba a través de la municipalidad, y las clases las pude impartir por la página de la municipalidad durante casi todo el año. Ah, muy bien. Bueno, y en el caso de Celso, ahí que se estabilizó un poco más la conexión. Celso, cuéntanos ahí cómo fue el inicio de marzo. Sí, no te preocupes. ¿Cómo fue marzo del 2020 para ti en lo deportivo? ¿Cómo fue ese inicio? Mira, fue bien complicado porque en marzo partíamos con un nacional nosotros de tenis, nos íbamos de viaje a un escolar a Santiago y ya teníamos los pasajes, nos íbamos, no sé, un viernes, todos los chicos ilusionados, y el martes creo que avisan de que se corta, y desde ahí ya todo como ya sabemos, tuvimos que empezar a implementar las clases online. Y así estuvimos como 4 o 5 meses, volvimos en julio, como un par de semanas, pero bueno, ahí salimos adelante con hartas cosas, como aprovechando las redes sociales, comunicamos con harta gente para hacer charlas con personajes importantes del tenis, con De la Peña, el Pato Cornejo, Meister, ahí trabajando entre el club y la asociación, así que ahí nos tuvimos que mover y gestionando proyectos, porque además los proyectos los tuvimos que retrasar todos para este año, pero dentro de todo ahora estamos un poco mejor, pero esperemos que nos mantengamos o mejoremos. Bueno, ese es el deseo de todos, ¿cierto? Que mantengamos esta fase 3, como no pensar que vayamos a la fase 4, que subamos un poquito el horario hasta las 10, y por qué no, en lugares cerrados que se aumente una cantidad, ¿cierto? 10, que puede ser una cantidad bastante considerable. Y en ese caso, Cristian, para ti también, ¿cómo fue el inicio del 2020? En marzo, ¿cierto? Un mes bien caótico donde casi todos los entrenadores lo vieron como un lado oscuro de la historia del deporte. Sí, bueno, la verdad es que el 2020, bueno, sobre todo para mí, partió bastante intenso porque a mí me dio COVID partiendo. A mí me dio en abril, comienzos de abril, yo ya tuve COVID. Entonces ya desde esa panorámica, yo lo tomé como algo no tan negativo, porque ya es, a pesar de que fueron 9 días súper horribles con el tema del COVID, eh, me sirvió ya para relajarme para el resto del año en el fondo, pues ya me saqué esa preocupación de haber pasado por el tema del bicho,
Y bueno, deportivamente ese año tenía muchas expectativas porque yo trabajo, mi potencial de trabajo está en el futsal femenino en el colegio. Veníamos trabajando ya con un grupo con el que llegamos a un sudamericano, con el que íbamos a nacionales y este año muchas de esas niñas llegaban a su pick, llegaban a su categoría sub-14 y no se hizo, precisamente por el tema de la pandemia. Y yo estaba esperando este año en específico para esas niñas que llevan 2 años esperando para ser titulares en el fondo, llegaran a este tema del nacional y murió todo lo que es escolares, todo lo que es deporte. Yo que soy especialista en fútbol, que es mi área, para mí fue un año de reinvención, un año de totalmente de reinvención. La verdad es que la otra área que a mí me gusta y domino es el acondicionamiento físico, y ahí fue por donde fui, ahí sembré el camino. Bueno, con Lidia estuvimos participando en el tema de los talleres de la municipalidad precisamente, estuvimos como 3 meses con el tema online y ya el año se fue así, de esa manera, reinventándose uno también para realizar las clases a través en línea para el colegio. Mira, tomando algo muy importante que nombras ahí, ¿cierto? La reinvención. Probablemente todos tenemos planificado nuestro año. Al principio, enero, febrero, por ahí ya tenemos más o menos armado ese año. Y en este caso, vamos a partir por Lidia. Ese pensamiento, ¿cierto? Ese planteamiento. ¿Qué es lo que tenías planeado tú para el 2020? Que obviamente tuviste que decir, ¿sabes qué? Aquí no se puede, agarramos este paquete y tenemos que volver a partir. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? Tenía muchos planes, primero porque soy profesora de lenguaje y venía con una mentalidad de poder trabajar en un colegio y siempre estuve ligada también al deporte. Yo estudié primero educación física, de ahí decidí, me gustaban mucho los libros, leer, y en mi último año de educación física tuve un pequeño accidente y dije, no, educación física ya no va a ser para mí, me cambio de carrera en el último año y titularme. Pero después no lo dejé, me recuperé súper bien y al llegar a Punta Arena quería abrir un estudio, ya estaba buscando un lugar, había arrendado un lugar, había cancelado y me quedé con todas esas ilusiones. Dije, voy a trabajar en un colegio y en las tardes me dedico a mi estudio para poder hacer también mis clases de Zumba, Zumba Kid, Strong, que también tiene mucho de acondicionamiento físico. Y al final quedó todo eso ahí, hasta los días de hoy estancados porque los arriendos siguen muy caros y reinventarme, de quedarme en casa, no trabajar en colegios porque también los niños tuvieron que comenzar con clases online y dedicarme completamente a la actividad física. Y eso fue lo que tuve que hacer, comenzar a dar clases particulares de personal coaching por Strong Nation, ya que es una empresa que nos capacita y poder reinventarme sin pensar hoy en día dejar la educación y me estoy dedicando completamente a lo que es la actividad física. Interesante, sobre todo ya tenía más o menos planificado. Y le pasa a muchos entrenadores, en este caso Celso, ¿cómo tuviste ese proceso que es difícil porque tú tenías visualizado lo que era el 2020, competencia, actividad y todo, y qué tuviste que hacer en este replanteamiento? Sí, fue difícil para nosotros, igual los primeros meses, la verdad que tuvimos que ya la cosa era como para largo, comenzamos ya a hacer esta planificación con sesiones y también algunas clases de tenis, bueno, las charlas que te había comentado también como un personaje igual importante del tenis, y ya desde que pudimos autorizaron para hacer actividad física al aire libre, como nos tomamos las multicanchas y ahí empezamos ya los chicos, ya vamos, dentro de todos los deportes, nosotros somos como de los que menos riesgo de contagio tiene por el distanciamiento, así es que ahí como que nos agarraron, pero sí fue difícil, y ahí igual nos apoyaron harto los apoderados, los alumnos, porque a nadie lo esperaba, así es que la verdad que para todos los deportes ha sido complicado, algunos más que otros, algunos que todavía están ahí muy, muy complicados de volver. Sí, no, es verdad. Efectivamente, algunos están esperando la posibilidad, ¿cierto? Viendo que mejora un poco la pandemia y se les complica un poco el volver a sala. Y en tu caso, Cristian, ¿cómo fue ese enero, febrero, por ahí donde tenías todo planificado, armado, ¿cierto? Y con miras a proyectos y que tuviste que cambiarlo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad, como digo,
con este tema de la pandemia, de la incertidumbre, de que yo mi principal fuente laboral está en el colegio. Fue todo un proceso de por lo menos medio semestre perdido, porque entre que tenías que el colegio se estaba reinventando para poder afrontar este proceso de la pandemia, uno mismo es como, chuta, ¿qué hago en este momento? ¿Cómo empezamos? Si mientras el colegio no tuviera una estructura, uno tampoco puede empezar como a inventarse, a generar algo. Yo tengo una escuela de fútbol también junto con mi hermano, y la verdad es que intentamos, por ejemplo, hacer unas clases online. No hay por ni un lado, realmente nos resulta intentar llevar una escuela de fútbol a través de una plataforma digital, no. Y hasta que llegó el tema, como digo, del segundo semestre, ya con toda la gente ya con un poquito con estructuras más armadas y con la gente pensando en que todo se hace a través del computador y desde la casa. Así que ahí fue que partió el tema, como digo, del acondicionamiento físico. Yo tenía un grupito de amigos con los que me juntaba, salió esta posibilidad de insertarlo dentro de la municipalidad, y así nos mantuvimos todo el año con un grupo de personas que trabajábamos online. Una vez que terminó la MUNI, continuamos con eso y ya esperando que este año se regularizara todo el tema, y en eso estamos. Complicado este tema de volver atrás, ¿cierto? Volver al 2020, pero algo interesante que hace volver atrás es saber el inicio, ¿cierto? Poder trabajar en la mente y saber que lo que tenemos ahora puede ser mucho mejor. Pero volviendo mucho más atrás, pensando en dónde empezaron y contándoles al mundo, ¿cierto? En este caso a la familia magallánica del deporte. Cuéntanos, Lidia, ¿cómo partiste en el deporte? Porque, o sea, de alguna manera caemos en el deporte. Puede haber sido por deportista, por un amigo. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando yo comencé, años atrás, muchos años atrás, estaba en el liceo. Yo fui instructora de aeróbica primero. Siempre me motivó el tema de mover el cuerpo, me gusta bailar. Y ahí me certifiqué con esas certificaciones antiguas que habían de aerobox, de step. Me gustaba mucho el atletismo también, pero me gustaba más el tema corporal y el trato con la gente. Bueno, miro hacia atrás y como dices tú, volví a mi inicio. Yo enseñé 12 años como profesora encargada de preparar CIMSE en el Colegio Municipal en Santiago y en Chiloé, también en escuelas rurales. Y hoy día me veo, oye, realmente estoy cuando tenía 18 años, trabajando con gente, con actividad física, incentivando a la salud mental primeramente, incentivando a las personas a que puedan tener una mejor salud a través del deporte, la actividad física, y en realidad no ha sido tan malo, fíjate, y sobre todo para mí que llegué a una ciudad donde nadie me conocía. Yo me inicié en Chiloé, en Quellón, soy chilota. Por el trabajo de mi esposo nos trasladamos a Santiago y estuve en Santiago 5 años. Y ahí dedicada al tema orientación, pero a la vez con eventos de Zumba. Estuve trabajando también como team de ballet en el matinal del Buenos Días a Todos, con muchos seguidores en mi Instagram, también con eventos de Zumba, con Rodrigo Díaz, y era como mi hobby. Y llegar acá donde nadie te conoce, volver a tener seguidores, volver a recomenzar, para mí fue súper bueno porque por una sola clase que hice en ese verano antes de pandemia, por la municipalidad, de ahí me captaron y comencé a conocer gente. Y hoy en día tú puedes notar mis clases de Zumba, tengo mucha gente que me sigue en Punta Arenas, sin ser conocida en un año. Y para mí entregar ese aporte a la comunidad es súper bueno porque también hice clases gratis online, también para atraer público. Tuvimos que comenzar a hacer clases gratis porque había que reinventarse, pero también había que sembrar para poder cosechar. Y fue un proceso también súper duro y que lo miro al día de hoy, digo, igual fuimos fuertes, porque como profesores, como entrenadores, mis colegas, como entre ellos son entrenadores ya de deporte, su mentalidad siempre tiene que estar arriba. Es como ponerse una máscara en el momento que uno está delante de un alumno y poder decir, ¿sabes qué? Mis problemas, chao, y ahora me toca ponerme al frente de este alumno que le gusta este deporte, ponerme al frente de esta señora dueña de casa que no quiere hacer actividad física, pero tengo que convencerla que tiene que moverse, que aunque esté en cuarentena tiene que hacer algo. Es súper difícil. Y realmente yo valoro mucho, y Cristian, Celso,
yo sé que ellos me van a entender el hecho de que nosotros tenemos que motivar, pero cuando llegaba el momento que tenían que motivarnos a nosotros era donde teníamos que sacar fuerza donde no había, porque ya comenzaba a faltar el ingreso, el encierro también nos mataba, estamos acostumbrados a trabajar con gente, con el contacto, y eso se había eliminado. Teníamos que ver a través de una pantalla, muchos por Zoom, y primero por Face, donde tú no sabías quién estaba al otro lado de la pantalla. Entonces, ¿cuál nos motivaba al momento de hacer la clase online? Y aparte la tecnología, yo tuve que aprender a usar Zoom, aprender a usar interfaz para el Facebook, para la transmisión de Facebook, aprender a usar el IRIC, aprender a usar el micrófono, muchas cosas que no sabía antes, tenía que remixear, tenía que anti-copyright, un montón de cosas para que no me denuncien por música. En realidad fueron muchas cosas que aprendí y que hoy en día digo, wow, ya estoy casi profesionalicé mis transmisiones. ¿No? Y ¿sabes qué? Antes de preguntarle a Cristian, o sea, a Celso, disculpa, efectivamente, muchas de las cosas que hemos conversado en este programa, de todos los entrenadores que han pasado, muchos cuentan, ¿cierto?, lo bonito que fue aprender y mejorar, ¿cierto?, y profesionalizar las clases, porque el estar en casa, ¿cierto?, nos hace ir mejorando mucho más porque tenemos más concentración y hay más herramientas. Hay muchas herramientas, hasta el OBS, ¿cierto? Hay un montón de programas que uno puede ir trabajando para ir mejorando un poco lo que son las conversaciones, los entrenamientos, las grabaciones del entrenamiento. Y eso es súper rescatable de la pandemia. Y eso es algo que tenemos que mantenerlo. Y en tu caso, Celso, ¿ah? La publicidad, de sacarse fotos para los flyers, para que sea, para que pueda llegar a que la persona quiera comprar el producto, estos, los pendones, o sea, realmente el aro de luz, una inversión que hoy día quedó, que está ahí todavía. Así es. Bueno, en este caso, Celso, ¿a ti cómo fue eso? ¿Cómo te afectó a ti en ese caso en el tema, digámoslo así, del inicio, donde tú partiste como deportista? ¿Cómo fue ahí el proceso? Creo que Celso, ¿estás ahí? Creo que, bueno, se nos fue, parece un poco el audio. ¿Celso? Ya, vamos a esperar que Celso se le conecte un poco la conexión. Y vamos a pasar con Cristian. Cristian, en tu caso, ¿cómo fue tu inicio en el tema deportivo? Bueno, la verdad es que como le decía, mi fuerte donde más me he desarrollado es en el tema del fútbol. Ya desde pequeño yo soy, podría decirse, oriundo de la Asociación Barrio Sur. Sin haber vivido cerca de la Asociación Barrio Sur, mi papá toda la vida estuvo ligado al tema del Club No, Deportivo yo creo que Bellavista. acá todos los que estamos acá de chiquititos han hecho deporte, Creo que tengo un desde problema ahí pequeño con Celso. que Vamos a ver si podemos arreglar el tema. estoy acá. Ahí está, ¿me escuchas? Sí, sí. Mi internet está ahora malísimo. ¿Me escuchas ahora o no? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Sí, ¿no? Y bueno, un programa así, siempre van a haber cosas, sobre todo ahí. Creo que por ahí te estamos viendo, Celso. Ahí sí. Ahí te veo moverte, después no te Sí, escuchamos. ahora me escuchas ¿Ya? o no? Ahora sí te escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchas? Sí. Ahora estamos como con las Como ventanas decía, cuando uno viaja en la Antártica. Se da un espacio, hay que aprovecharlo. Ya, pero dale. Cuéntanos. Ahí después seguimos con Cristian. Ahí, no, se nos cortó. Se nos cayó Celso. Ya, Apagó su cámara, sigamos. parece. Parece que sí. Bueno, sigue contándonos, Cristian. Bueno, como le decía, yo nacido y criado en la Asociación Barrio Sur, ya la verdad es que como deportista me desarrollé ahí con un club humilde que tenía poquitos jugadores, que de a poquito fue creciendo por gente que se fue uniendo al club y llegó un momento donde llegué a las categorías ya más adultas y tuve la oportunidad de entrar a la Asociación Punta Arenas, donde viví el grueso de mi carrera. Tuve la oportunidad de ser campeón de Chile con la selección de Punta Arenas. Tuve la oportunidad de jugar Copa Chile con el Club Deportivo Prat, ser campeón también en el Club Deportivo Cosal.
Y es como, ahí fue donde fue como el pic de mi carrera, podría decirse, en el mundo del fútbol. Pero no sin antes mencionar que previamente a este éxito en el fútbol tuve un paso fugaz por el atletismo. Ya pude participar un año entero de atletismo, lo cual obviamente después en el fútbol se notó. El profe Miguel Sánchez me dejó, pero impecable físicamente y obviamente después, obviamente me costó un poquito regresar bien al fútbol, pero se notó totalmente. Y obviamente es muy lindo el paso por el atletismo, un deporte muy intenso. Aquí en la región los atletas es un deporte muy sacrificado. Yo pretendo que mi hijo, que hoy en día tiene 2 años, ojalá se dedique al atletismo. Me gusta a mí, me gusta. Es un tema donde tú compites con el de al lado, pero también compites contigo mismo. Pero eso, mi carrera principalmente deportiva ha sido ligada al fútbol y también como entrenador. Entrenador es mi pasión, independiente que hoy en día, como decimos, nos estamos reinventando con el tema del acondicionamiento. No, para mí es el tema del futsal en específico. Ya es donde también he tenido logros con mis niñas del colegio alemán, las machichas, como se autonombraron las chicas en honor a mi apodo. Así que hemos tenido logros importantes, fuimos campeones nacionales, tuvimos un tercer lugar sudamericano, siempre estamos ahí peleando a nivel comunal, todavía no hemos sido derrotadas en campeonatos escolares, así que esperando que vuelva pronto eso, la competencia, de repente ya como jugador quizás ya no vibro tanto con la misma intensidad que en algunos años, pero sí como entrenador, esperando poder volver a las canchas a dirigir y a aplicar en el fondo lo que la pandemia también es importante mencionar, nos dio la oportunidad de poder estudiar también. A mí en este caso, en el INAF, pude hacer 2 certificaciones y es una oportunidad grande que nos dio la pandemia de poder igual tener ese espacio de poder estudiar. Importante, lo que nombraba, ¿cierto? Que habíamos hablado anteriormente con el tema de la capacitación. Y bueno, ya estamos cerrando este primer bloque. En el segundo bloque vamos a partir enseguida con Celso. Vamos a ver un tema técnico para que podamos preguntar. Para que podamos seguir conversando lo que estamos hablando, ¿cierto? Los inicios del deporte. Y en el segundo bloque vamos a hablar del 2021, de las actividades de la municipalidad, ¿cierto? Actividades bastante interesantes. Se ha visto harto movimiento, pero no vamos a adelantar nada. Así que, chicos, bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos a Partida de Cancha.